Muy buenas tardes. Cuando Fidel Castro llega a el poder, imitando las enseñanzas de Lenin, y digo imitando no porque fuera comunista, Fidel Castro era castrista y tomó de todas las ideologías totalitarias lo que más le convino. Pero imitando a Lenin, que fue muy claro en ganarse el apoyo de los intelectuales cuando llegó al poder, como el de Máximo Gorki, que era un escritor de fama reconocida, y que aupó a Lenin cuando Lenin estaba en oposición. Por cierto, Gorki, muchas personas dicen que murió cercano al poder soviético. No, Gorki estaba ya disolucionado. Lenin lo alejó del poder en el 1921 y lo hizo salir de la Unión Soviética porque Gorki defendía frente a Lenin y logró salvar muchas vidas de intelectuales rusos que se oponían al sistema. Por lo tanto, lo alejó. Luego volvió a esas otras circunstancias y murió en Rusia en el 36, completamente aislado bajo el mandato ya de Stalin. De eso aprendió Fidel Castro. Por eso, desde que estaba en la Sierra Maestra, supo cultivar a algunos intelectuales, periodistas, y me hace recordar al resentido Carlo Franchi. Carlo Franchi había sido expulsado del Partido Socialista Popular, nunca lo perdonó. Entonces, cuando llegó al poder, Carlo Franchi, a iniciativas de Fidel Castro, se apropia de un periódico, no me recuerdo cuál fue, y fundan el periódico Revolución, cuyo subdirector fue Cabrera Infante. Crean una propaganda enorme para atraer a los intelectuales cubanos que estaban fuera de Cuba y comprometer a los que estaban en Cuba ya, como algunos miembros de la revista Orígenes, ya desaparecida, porque desde 1956 ya no se editaban, pero tenían prestigio. Me refiero a Eliseo Diego, me refiero a Cintio Vitier, a la esposa Fina García Marús y a tantos otros. De fuera llegaron que no tenían nada que ver con la revolución, ni le habían tirado, como decimos nosotros, un ollejo a un chino, personas como Pablo Armando Fernández, Ricardo Vigón, Eberto Padilla, Jaime Saruski y otros más. Ya estaban colaborando Oscar Hurtado, Lisandro Otero, Virgilio Piñera, José Lezama Lima y demás. Pronto, no sé si ya lo dije, que el subdirector del periódico Revolución fue Cabrera Infante. Y automáticamente crean Lunes de Revolución, un semanario muy vistoso, con muchas páginas, con todos los recursos que se suponía que era para darle cabida a la cultura, pero lo toman enseguida como un medio para atacar a la intelectualidad cubana que se había mantenido de cierta forma sin compromisos con el régimen castrista. José Lezama Lima fue uno de los primeros blancos y ese ataque vino de Padilla, de Berto Padilla, el primer ataque. Estos intelectuales agrupados en Lunes de Revolución se dedicaron a destruir reputaciones y anatemizar a todos aquellos que no conspiraban.
Déjenme decirles que eran intelectuales de pistola a el cinto. Muchos de ellos andaban con pistola a el cinto, y debo decir que uno de ellos fue Heberto Padilla, que después rectificó. Todos estos señalamientos que estoy haciendo es con un enfoque histórico, desapasionado, porque incluso fueron víctimas de sus propias colaboraciones. Lunes de Revolución existió 2 años y 8 meses. Lunes de Revolución salió 23 de marzo de 1959 y el último número fue en noviembre de 1961. Durante ese periodo de tiempo, Sabas, Cabrera Infante y el cineasta que luego estuvo en Hollywood, Orlando Jiménez Leal, realizan el documental Conducta, que diga PM. Ese documental fue hecho recién terminado Playa Girón. Había una exaltación revolucionaria en los medios de prensa enorme. Pero ¿qué sucede? Que La Habana seguía gozando, bailando. Hay una anécdota que cuenta Jiménez Leal, que no está, pero lo recoge alguna prensa, donde hay una mulata que está bailando, gozando, y Jiménez Leal, al margen, eso no salió en PM, le pregunta, hablan, y ella dice, patria o muerte y heridas leves. O sea, aquello, figúrate tú, en unos momentos como aquello, despertó las iras del régimen y fue censurado. Lunes de Revolución no dijo nada, siguió editándose. Cuando el Congreso de Intelectuales, celebrado en la Biblioteca Nacional, no fue un congreso, fue una convocatoria, creo, sí, un encuentro, en el mes de junio, los días 16, 23 y 30 del mes de junio de 1961, que Fidel Castro lanzó a aquellos de dentro de la revolución todo y contra la revolución nada, y que Virgilio Piñera, heroicamente, digo yo, para aquellos momentos, se paró y dijo, comandante, yo tengo miedo. Lunes de Revolución tampoco dijo nada. Se dedicaban a invitar a Cuba intelectuales de la talla de Jean-Paul Sartre, ese coqueto de la izquierda, porque lo que siempre hizo fue coquetear con la izquierda para sacar provechos personales, y otros más para alabar aquella revolución y justificar los fusilamientos. Sartre tiene una entrevista, una madrugada con el Che Guevara, y el Che Guevara justifica todo aquello, y Sartre y su mujer lo encuentran muy bien. Era la época que Lunes de Revolución seguía saliendo. Sin embargo, fue la época, recordemos que el Lunes de Revolución se cerró en noviembre del 61. Fue la época, como el 12 de octubre de 1960, que se fusila en La Campana, cerca del poblado de Manicaragua, en Las Villas, a Porfirio Remberto Ramírez, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria Central, que había sido capitán del Ejército Rebelde. Plinio Prieto, comandante del Ejército Rebelde y profesor universitario. Sinencio Guach Río, capitán del Ejército Rebelde y uno de los artífices de la rendición del cuartel 31 de la Guardia Rural, cuando en el 1958, diciembre, se tomó Santa Clara
por las tropas rebeldes. José Palomino Colón y Ángel Rodríguez del Sol. Siguió publicándose Lunes de Revolución, cuyo subdirector era Guillermo Cabrera Infante. Por cierto, en una reunión que tuvo la directiva de Lunes de Revolución con Fidel Castro, porque realmente el que hacía Lunes de Revolución era Fidel Castro. El que hacía el periódico Revolución, Lunes no, era Fidel Castro directamente. Todas las noches iba a la redacción. Se acordó, para atemorizar a la población, sacar en primera plana las listas de fusilados. Eso se estuvo haciendo hasta el 63. 18 de abril de 1961. Sigue el Lunes de Revolución, sacando artículos, justificando el régimen castrista. Estos intelectuales que se agruparon bajo Lunes de Revolución, yo digo que engrasaban los gatillos de aquellos paredones de fusilamiento. 18 de abril de 1961, caen fusilados Virgilio Campanería, estudiante universitario de 22 años. Alberto Tapia Ruano, estudiante universitario de 22 años. Y alguien que todos conocemos aquí, a Tommy Fernández, traviesos, a última hora, le conmutan la pena porque tiene 17 años. Lo iban a fusilar sabiendo que tenía 17 años, pero su abogado defensor a última hora escribió briosamente ese argumento y no fusilan a Tommy. Junto con Virgilio Campanería y Alberto Tapia Ruano, aquel 18 de abril se fusila a Carlos Antonio Rodríguez Cabo, José Calderín, Carlos Manuel Calvo Martí, Lázaro Reyes Martínez, Efraín Rodríguez, y el 20 de abril, que dicen que aquel día fue una orgía de sangre, así está, cae el comandante Humberto Sorí Marín, quien había firmado en el 1960 la ley de reforma agraria. O sea, los paretones seguían funcionando y dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. El llamado, como dijo Pedro Corzo, quinquenio gris, así bautizado por Ambrosio Fornet, que fue un servil servidor del régimen y que en el 1966 fue uno de los artífices de la carta donde se agruparon 150 firmas de intelectuales cubanos donde condenaban a Pablo Neruda, un comunista de toda la vida, por haber asistido a un evento del PEN de Nueva York y haber aceptado una distinción. Bueno, pues este señor, Ambrosio Fornet, es el que inventa aquel término de quinquenio gris. Quinquenio gris porque cayeron en desgracia. Quinquenio gris del que luego fueron rescatados tanto Ambrosio Fornet como Antón Arufat, cuando públicamente, años después, son invitados por el PEN Internacional y otros medios para ser reivindicados internacionalmente, y ellos dicen que no, que ellos son revolucionarios que están con el régimen. Que esto me hace recordar la novela 1984,
porque estos personajes y muchos más no escapan al texto de esta novela, donde los contestatarios, después de que habían sido sometidos y habían sido ya quebrados, pues morían con ciertos privilegios, entre los que se encontraban visitar un café especial para ellos donde jugaban ajedrez y bebían ginebra. Fuera del juego, la novela de Berto Padilla, que se llevó el Premio de las Américas en octubre de 1968, y luego el encarcelamiento en 1971 de Padilla, fue lo que destapó esta olla de mentiras. De ahí muchos intelectuales que habían estado de acuerdo con el régimen, que justificaban todo aquellos fusilamientos, todas aquellas matanzas, pues protestaron. Ya Carlos Franklin, que Fidel Castro se lo había sacado de encima y lo tenía como un representante viajero por el mundo, fue uno de los primeros que firmó la Carta de los Intelectuales en el 1971, donde denunciaban el caso Padilla. Esta fue una época verdaderamente gris, desde el 1959 hasta el presente. Por aquella época, Dulce María Loynaz, Enrique Labrador Ruiz, Lidia Cabrera, Enrique Serpa y otros fueron apartados. No contaron con ellos. Dulce María Loynaz, por un comentario que hizo, que llegó a oídos de Fidel, cayó en una desgracia que fue que le hicieron acoso y todo. En el 1960, en lo que era Habana Libre, ella hace un comentario, le preguntan, y como hablaba ella, que Fidel y ella, dice, bueno, si alguien se tiene que ir de aquí, no soy yo, es él, porque yo estoy aquí primero que él. Aquello desató que por medio de los comités, del Comité de Defensa de la cuadra donde vivía Dulce María Loynaz, se instrumentaran planes de la calle donde instaban a los niños a tirar desperdicios para el jardín de su mansión, porque ella tenía una mansión, y llamarle vieja loca. Enrique Labrador Ruiz, que no era comunista, era un hombre de izquierda, y que se formó, era un autodidacta. Enrique Labrador Ruiz, como no firmó la carta que, repito, a instancia de Ambrosio Fornet, recabó 150 firmas de personas que condenaban a Pablo Neruda, ya cayó en una desgracia total. Hasta ese momento le publicaban algo, pero ya cayó. Me contaba Enrique Labrador Ruiz, a quien tuve yo el privilegio de conocer y compartir aquí, en casa del desaparecido periodista e historiador Cristóbal Zamora, me dijo que gracias a Pablo Neruda, él salió de Cuba, porque agradecido Pablo Neruda lo sacó de Cuba, lo mantuvo en España y lo ayudó económicamente hasta que llegó a los Estados Unidos. Pablo Neruda, donde quiera que se paraba, decía, el único que no firmó la carta fue Enrique Labrador Ruiz.
hay algo aquí que no quiero, voy a compartirlo con ustedes. Y esto es justicia. No es sentido de venganza ni es nada, porque estos procesos revolucionarios, traumáticos, sanguinarios, engendran estas temporadas, estos momentos. Y aparte, me hizo recordar algo. Un hombre que yo conocí en mi pueblo, perfectamente, era policía, era un hombre bueno. Lo fusilan porque lo acusan de un crimen, de un revolucionario. Ese hombre dijo que él no había matado a nadie. Mucha gente lo defendieron, lo fusilaron. Días después llegó a Cuba del exilio el presunto fusilado. Eso me hizo estas cosas que pasaron. Pero mira, hay algo que quiero compartir. Y esto ya lo digo, yo lo que he hablado, pude haber escrito como nuestro amigo Morelli, que trae todo un enjundioso trabajo, pero no, quise volcar recuerdos porque el dolor está. Jacobo Machover, ese intelectual cubano-francés, haciendo una investigación para un doctorado en la Sorbona, se encontró con algo que luego, en su libro, La memoria frente al espejo, donde analiza las obras de Reinaldo Arena, Severo Sarduiz y Cabrera Infante, lo pone. Guillermo Cabrera Infante escribió en el periódico Revolución un artículo que se llamó Somos actores de una historia increíble. En ese texto decía: los fusilados son criminales connotados. Sus crímenes han sido contados por ellos mismos. Un pueblo de siempre, sentimental, no ha movido un dedo para impedir que sigan los ajusticiamientos. Y ahora viene lo más triste. Hasta los familiares de los ajusticiados saben que se obra con espíritu de honradez. Díganme ustedes. Hay otra cuestión que quiero compartir. Entre 1959 y 1961 se fusilaron en Cuba 5.618 personas. De esa cantidad, 452 fueron miembros del régimen anterior, el de Batista, y 5.166 fueron verdaderos revolucionarios cubanos, no comunistas, que cayeron frente a el paredón de fusilamiento. Ahora voy a otra cosa que atañe nuestros días. No sé si tengo tiempo, Pedro. Quiero decir que en todo esto es silenciar a la intelectualidad del exilio han sido cómplices muchos intelectuales. Por ejemplo, la destacada agente literaria Carmen Barcells, figura clave para conceder premios en España, fue muy amiga de Fidel Castro. Hay innumerables fotos de ella, pueden buscarlo en la internet. Una persona como Hilda Pereira, cubana del exilio, quedó 3 veces finalista para el Premio Planeta. Nunca se lo dieron porque era miembro del exilio. Tendría otra cosa que decir, pero creo que no me queda tiempo. Si es breve, termina. Bueno, y esto viene la parte. Nuestro Pen Club es testigo, y yo estoy testigo de eso. Lo es Luis de la Paz,
Daniel Pedreira, el actual presidente. Como somos la mafia de Miami, la intelectualidad cubana, pertenecemos al Pen Club Internacional. Bueno, pues hasta hace poco nos tenían como un PEN de los Estados Unidos. Y el PEN América tiene la costumbre de no contar con nuestro PEN nunca cuando hace investigaciones y le tira su manto protector, que hacen un buen trabajo, a los intelectuales que hoy en día en Cuba sufren prisión y acoso. Hasta nuestros días llega, gracias a aquella intelectualidad que colaboró con el régimen castrista, el rechazo, el temor a los intelectuales libres cubanos. Se me quedó algo en el tintero, pero bueno, se me acabó el tiempo. Es mucho lo que hay que hablar.